Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la Revolución Cubana? La CINA siempre fue el lugar donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Marta Beatriz nos entregaba dólares para 18 mujeres. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. No voy a morir como un traidor. La defensa de los derechos humanos resulta un modo de vida para algunos en Cuba. Bajo la etiqueta de disidentes se agrupa hoy la misma contrarrevolución que ha mantenido viva desde 1959 su política de agresiones contra la isla. Mi nombre es Moisés Rodríguez, vivo en Santiago de Las Vegas, trabajo en la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo conozco a Lizardo Sánchez en Villamarista en el año 1980. Ahí iniciamos una relación que después continuó en el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este pues ya con estas personas se comienza a hablar de los primeros pasos, es decir, cómo sería el servicio que le íbamos a prestar al gobierno de Estados Unidos con relación al primer grupo de derechos humanos en Cuba. Durante casi 20 años, Moisés Rodríguez trabajó junto a Elizardo Sánchez Santa Cruz, más conocido entre los cubanos como el Camaján. Vivió en su casa, donde participó en cada uno de los proyectos organizados por este contrarrevolucionario al servicio del gobierno norteamericano. Y nos entretuvimos ese tiempo en conformar y escuchar las órdenes de los amos en ese primer periodo, ¿no? Me refiero a la sección de intereses que ya funcionaba aquí en La Habana como el centro de diseño de la futura contrarrevolución. Yo establecí mis primeros vínculos con la contrarrevolución en el año 2001. En el Comité Pinero Pro Derechos Humanos. Esto es un grupúsculo contrarrevolucionario asentado en el municipio especial Isla de la Juventud. Para los cubanos que lo recuerdan no con agrado, su voz tiene hoy otro rostro. Desde las filas del enemigo, Carlos Manuel Serpa Maceira reportaba el bregar de la contrarrevolución interna. Posteriormente paso a la Fundación Isla de Pino de Derechos Humanos y Fomento Territorial, que es otro grupúsculo contrarrevolucionario que estaba asentado allí. Yo ya cuando comienzo en la fundación comencé de vocero y ahí bueno comencé a dar mis reportes para la radio Martí. De Isla de Pinos, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira. Desde La Habana, Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba, denuncia las acciones de la policía política. Carlos Serpa Maceira visitó el lugar y nos trae detalles. Opositores al régimen. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de... Un saludo a la audiencia del programa Contacto Cuba de Radio Martí. Desde La Habana, un reporte en exclusivo del periodista independiente Carlos Serpa Maceira. En mi caso, ellos me fabricaron. Yo soy el coordinador nacional del proyecto cívico cultural Julio Tanteciel. Quien nos está financiando es el conocido terrorista Ángel de Fana Serrano, quien cumplió 20 años aquí en las cárceles nuestras por actividades terroristas. Ahora se quiere dar de pacifista.
Soy el director de la Biblioteca Independiente Ernest Hemingway. También soy el director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Aquí existen 5 personas, pero yo soy el único que hago todo, porque lo de ellos es irse del país, obtener un aval político y poder emigrar hacia los Estados Unidos. Quien nos está financiando es el Directorio Democrático Cubano. Soy el vocero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Cívica en Cuba. Soy miembro de su junta directiva también. Esto, quien lo está financiando, también es el Directorio Democrático Cubano. También está Más por Cuba, que esta es una organización que dirige Sid Birión, de una conocida connotada contrarrevolucionaria del exterior, y otras organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, que integran lo que ellos le han llamado la Asamblea de la Resistencia. Fui nombrado enlace nacional de los gobiernos de oposición. Esto de los gobiernos de oposición, quien lo dirige desde Puerto Rico, Enrique Blanco. Incluso Enrique Blanco es el que me administra el blog, el Guayacán cubano. Fui representante de la brigada 2506 aquí en Cuba. Cuando yo fui representante de la brigada 2506, recibí teléfonos móviles, financiamiento para actos provocativos aquí en nuestra patria. Soy el corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba. Así como se fabrica un disidente. Aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente, a ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. Realmente planificaron algo que salió mal al final, o que ha salido mal, que es crear la contrarrevolución a partir de estos elementos, es decir, me refiero a los que integraron aquel primer grupo de derechos humanos, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, a partir de la formación de cada cual. Esto trajo como consecuencia que en muy poco tiempo fuera un desastre. Ellos promovieron que se iniciaran, es decir, que se fundaran otros movimientos, pero de inicio exigieron la fundación o la creación de movimientos, pero ya con fines políticos, es decir, con un discurso político que en el caso del comité crea el Partido Pro Derechos Humanos y en el caso de la comisión de Elizardo Sánchez crea la Corriente Socialista Democrática. A partir de la década de los 80, principio de la década de los 80 específicamente, con el lanzamiento por el presidente Ronald Reagan del llamado Proyecto Democracia, donde se plantea una lucha abierta y frontal contra el comunismo, se estimula dentro de la estrategia de subversión contra Cuba y de otros países del antiguo campo socialista el empleo de métodos dirigidos al aprovechamiento del tema de los derechos humanos, de la lucha supuestamente civilista, de corte pacífico, y esto viene respaldado de algún modo por instituciones y tanques pensantes dentro del gobierno de los Estados Unidos que buscan, por una parte, ocultar el rostro del gobierno de ese país detrás de estas maniobras, pero al mismo tiempo estimular el uso de estos métodos. Como es de suponer, en Cuba este ajuste de estrategia se refleja, por ejemplo, con la creación del Comité Pro Derechos Humanos por el contrarrevolucionario Ricardo Bofill Pagés. Y una de las cosas que me llama el interés en esto de los derechos humanos es la cosa de la connotación periodística que tiene redactar cosas. Como si tuviera una pregunta ahí. Sí. Y si hubiera esta posibilidad, yo te entiendo lo que tú, o sea, ser un cronista de estos problemas y vivir de esto, chicos, vivir de esto sin grandes pretensiones. Yo tengo la experiencia, es decir, la agradable experiencia de haber conocido en todos estos años a casi todos, para no decir todos. Y te podría afirmar aquí en estos momentos de que no conocí a uno realmente sincero. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo, y simplemente habían dos cosas que estaban siempre latentes, estaban siempre presentes. Número uno, recibir dinero. Y número dos, irse de Cuba. La esencia no ha variado. La contrarrevolución interna no es un fenómeno espontáneo ni autóctono. Es la expresión de la política anticubana que Estados Unidos ha estimulado a través de una red de grupos, instituciones y organizaciones bajo el mismo esquema de subversión aplicado contra la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa. En su estrategia para destruir la revolución, la mayoría de estos grupos se ha autodefinido como defensores de los derechos humanos.
Y aunque se intenta modificar su apariencia para presentarlos como exponentes de la llamada sociedad civil que pretenden fomentar en Cuba, para nadie es un secreto el servilismo de sus miembros a la Casa Blanca. Los grupúsculos contrarrevolucionarios internos efectivamente forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque son utilizados en función de intentar crear focos de tensión internos, de proyectar la imagen de que en Cuba existe una oposición interna organizada, pero también de construir en estos ambientes supuestos líderes que fabrican a través del financiamiento de gobiernos extranjeros, de campañas mediáticas, pero también de la entrega de premios para el supuesto reconocimiento de la labor como luchadores de los derechos humanos. A lo largo y ancho de Cuba, la contrarrevolución me llama a mí para inventar supuestos actos de provocación. Ha llegado un momento en que le he dicho a estos contrarrevolucionarios, no, porque si la policía me dio golpe, que si la seguridad del Estado me llevó preso, yo he ido con mi grabadora y cuando le he puesto la grabadora se me han tirado en plancha. Está comprobado que tienen el objetivo sencillamente es emitir denuncias falsas contra la revolución. Denuncias falsas, denuncias que siempre estaban fundadas en elementos vulnerables, por ejemplo, un supuesto ayuno, una supuesta huelga, una mujer involucrada. Esta mega información llegaba ya a Ginebra como algo que se había manipulado con anterioridad, se había conformado para que cumpliera su objetivo, que al final era pues, lacerar el prestigio de la Revolución Cubana. Conformada por una extraña naturaleza profundamente antipatriótica, la contrarrevolución se ha distinguido por el carácter terrorista de muchos de los planes y proyectos que concibe. Desde el surgimiento de la primera agrupación contrarrevolucionaria en Cuba, la Rosa Blanca, hasta la actualidad, sus filas han sido engrosadas por exreclusos y personas con marcados intereses anexionistas. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. Según el propio Noam Chomsky, Cuba es el país que más ha padecido el terrorismo a lo largo de su historia. A partir del 1 de enero del 59 empezó una guerra sucia y limitada contra Cuba, que tuvo sus determinadas etapas. La guerra ideológica se ha mantenido desde ese momento contra Cuba con el objetivo de aislarla internacionalmente, con desvirtuar la realidad cubana, acusando al gobierno cubano de violar los derechos humanos, de violar las libertades democráticas. ¿Qué es lo importante de esto? Los terroristas de las décadas anteriores siguen siendo terroristas y siguen apostando por la vía violenta para derrocar a la revolución cubana. Pero han pasado a priorizar y a querer participar activamente dentro de la lucha ideológica contra Cuba. Ha emergido otra nueva oleada de contrarrevolucionarios. Y aclaro, cuando digo oleada, son microgrupos de contrarrevolucionarios que están desarrollando en estos momentos el papel de protagonistas de la contrarrevolución en Cuba, financiados fundamentalmente por los propios Estados Unidos, por las agencias de apoyo a la contrarrevolución como la ANET y la USAID, y dentro de este caso se enmarcan las damas de nadie. Supuestamente ellas están pidiendo la libertad de sus familiares encarcelados que son mercenarios. Realmente las damas de blanco tienen otro objetivo. Son hoy una punta de lanza desde el exterior en contra de la revolución cubana. Que las damas de blanco con sus caminatas puede ser la llamita que prenda esa explosión social. Buenos días. Aló, Laura. Sí.
¿cómo estás? Mira, te voy a dejar en línea para que escuches una entrevista con el presidente Micheletti que habla de ustedes. Pero habemos hondureños en todas partes del mundo, estamos apoyando a esta gente que está poniendo su vida incluso para que las cosas cambien en ese hermano país del Caribe. Dios quiera y les dé la valentía, les dé la tranquilidad, la fortaleza para que puedan ellos lograr sus objetivos como lo logramos aquí en Honduras. Laura, buenos días, bienvenida al Actualidad Vicente. Nosotros tuviste posibilidad, estábamos tratando de contactarles para tratar de enlazarles con el presidente Micheletti. Si nos dices qué te parece estas declaraciones del presidente. Bueno, me parece de verdad algo realmente muy emocionante. Ver cómo un hombre que fue capaz de sostener ese poder allí en Honduras, realmente es muy emocionante. Saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. Las Damas Blanco están siendo financiadas desde el exterior por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cada vez que ellos van a realizar una de sus provocaciones, le envían dinero. Y ha habido problemas, disturbios entre ellas, conflictos por el problema del dinero. Nosotras hemos llegado sin problema aquí al combinado. Estamos aquí en la entrada, vienen muchos guardias corriendo. Los mismos terroristas tradicionales están ahora asumiendo el papel de intermediarios con la contrarrevolución cubana. Cientos de millones de personas no saben en nuestro planeta, pese a la existencia de las nuevas tecnologías, satelitales y de Internet, que son víctimas de una crisis mundial generalizada, entre otras, la de cambio climático, la económica y financiera, de los recursos hídricos y la moral, generadas por la ambición, el lucro y el despilfarro del sistema capitalista. Los cubanos sí lo saben y además conocen bien que, como si fuera poco, resisten una guerra económica impuesta desde hace 50 años por el imperio más poderoso que haya existido en la Tierra, los Estados Unidos. Menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones, y lo que es peor, a nuestra población. No podemos decir que el dolor se comparte, el dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Se trata de un pequeño país, vecino del imperio norteamericano, y que escogió el desarrollo de un proyecto socialista para dejar atrás el capitalismo salvaje que agobiaba al pueblo cubano. En pocas palabras, puede afirmarse que los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos hasta el actual se resisten a aceptar la existencia de una Cuba libre, independiente, soberana y socialista. Realmente, esta es una de las denuncias
por no decir la mayor denuncia que se le ha hecho a la CIA, porque ahí no solo se pusieron todas las operaciones secretas que ellos habían hecho aquí en distintos puntos del país, sino que se denunciaron más de 90 oficiales de la CIA, oficiales tanto del centro principal como técnicos especialistas que visitaron Cuba y vinieron aquí a hacer las operaciones, a estudiar los lugares y bueno, ver todo cómo se estaba desarrollando la actividad en el terreno. Y a pesar de que el gobierno cubano hizo alertas de que no estaban haciendo labor diplomática, sino de espionaje, que teníamos las pruebas, ellos no lo consideraron así. Y realmente por eso en el año 87 se decide dar a la luz pública 27 agentes que, como se puede ver, eran de las distintas esferas de nuestra sociedad. Por ejemplo, una de las informaciones más fuertes que nosotros tuvimos a través de un caso que estaba trabajando en el MINAS es que nos iban a sabotear unos tanques de amoníaco que se estaban produciendo en México. Y bueno, detectamos eso y logramos ver que eso era para sabotearlo y el daño humano que hubiera causado hubiera sido enorme. Estados Unidos, a partir de ahí, tomaron toda una serie de medidas para limpiar la cara sucia de la CIA y es ahí que vemos que ellos después empiezan a utilizar otros medios, otras fundaciones, otra cara para un poco limpiar aquello porque quedaron muy descaracterizados en aquellos momentos. Yo pienso que es una de las denuncias más demoledoras que se le ha hecho a la CIA, lo que ellos, lógicamente, nunca van a dar a conocer eso ni lo van a aceptar, pero sí fue así. Cada etapa ha tenido su sello. Hoy el uso y abuso de los medios de comunicación como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías se utiliza con el apoyo de la Unión Europea. Se lleva a cabo una batalla de opinión mundial de difamación que Cuba no puede dejar a la espontaneidad ni al capricho de la mayoría de sus medios. Viajar hasta el litoral norte de la provincia de La Habana era más que una visita placentera. Al llegar hasta el Cayuelo, a unos 50 kilómetros al este de la capital cubana, D'Alexi buscaba a quien le apoyaría en una nueva empresa, pero todo había comenzado mucho antes. Yo tenía un amigo en común de ahí del barrio. Él emigró para España y iba y viraba. Manteníamos nuestra relación. Y bueno, un día él llega a la casa viene para plantearme una idea, ¿no? De que él conocía a una persona que estaba muy interesada en ayudar a las personas aquí. Acordamos un horario, ¿no? Una fecha para vernos. Y bueno, nos conocimos, ¿no? Ver a esa persona y nos conocimos. Él tuvo un interés marcado en la seguridad de las redes, en la transmisión de información de forma cifrada, en la protección de datos, en las conexiones entre usuarios y principalmente en este tipo de servicios de conexiones a internet. Claro, estas cosas de forma ilegal. Él era evidentemente un especialista en seguridad informática y en seguridad en redes. Sabía al detalle los nombres de los algoritmos, el funcionamiento de los algoritmos técnicos de protección de datos, cómo transmisión, cómo hacer una red con redundancia. Estaba centrado principalmente en lo que es en la protección para evitar ante cualquier problema, quizás con las autoridades, contra un problema con la policía, se mantuvieran esas redes funcionando.
cómo conectar dos edificios a través de distintas formas de conexión, cuál es la más óptima para que no sea detectable esa conexión. Empezamos varias formas de conexión a través de láser, a través de Wi-Fi, incluso a través de una forma de conexión que la señal es muy cercana al ruido ambiental y no es detectable. Cuba, como siempre ha hecho en ocasiones anteriores, cuenta con pruebas que demuestran las actuales felonías del gobierno norteamericano en una gama de acciones, ahora con modernos soportes tecnológicos. La política subversiva ha sido a lo largo de estos 50 años un componente, un instrumento permanente de la política de los distintos gobiernos de Estados Unidos que se ha trazado como propósito, como objetivo invariable a lo largo de 50 años derrocar al gobierno revolucionario. El Comité de Inteligencia del Senado muestra un dispositivo para asesinatos diseñado por la División de Servicios Técnicos de la CIA. A principios de la década del 60, los estadounidenses creían héroe a James Bond, el espía de ficción inglés con su licencia 007 para matar. Aprendimos cosas nuevas sobre nosotros mismos durante estas investigaciones del Senado. Nuestra guerra secreta contra Cuba incluía el asesinato como arma de política exterior. El cambio fundamental lo vemos en los años 80, cuando hay un cuestionamiento abierto dentro de Estados Unidos al uso de estos métodos de guerra sucia, de operaciones encubiertas para influir sobre otros países, específicamente con una fuerte crítica al papel de la CIA en todos estos planes subversivos y de guerra sucia contra países de todo el mundo, incluyendo Cuba. Y es a partir de ese momento en que el gobierno de Estados Unidos, para seguir utilizando estos métodos en su enfrentamiento a otras naciones, decide introducir ajustes en esa política de manera de darle visos de legalidad, de cierta legalidad y visos de legitimidad a una política que va a seguir siendo eminentemente subversiva. A partir de ese momento se adopta como decisión de este tipo de proyectos, de programas subversivos, financiarlos de manera abierta, con un financiamiento que es público del gobierno de Estados Unidos con el apoyo del Congreso, financiamiento que van a recibir instituciones del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos o el propio Departamento de Estado, pero que también se va a canalizar a través de entidades semiprivadas, pero que tienen una gran fuente de financiamiento del gobierno de Estados Unidos, como es la Fundación Nacional para la Democracia, que a partir de ese momento van a crear una vasta red de asociaciones que en vínculo directo con el gobierno de Estados Unidos se van a convertir en la punta de lanza de la labor de influencia y de la labor subversiva hacia terceros países, suplantando el papel que hasta ese momento había desarrollado o había tenido fundamentalmente la CIA como sostén principal de las operaciones encubiertas. Se me presentó como Roberto. Me entregó su tarjeta, ¿no?, de presentación. Robert Guerra, fundador y coordinador de Privaterra, un proyecto en colaboración con Sage Charitable Foundation que tiene como objetivo apoyar organizaciones no gubernamentales en temas de manejo de riesgos, comunicaciones e información seguras y el mejor uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, según publicita en su sitio digital. Jefe actual del Plan Cibernético de Freedom House, organización de la CIA que encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID. Habló como máximo experto el 19 de abril de 2010 en un evento del Instituto George W. Bush con el tema Movimiento Global de Ciberdisidentes, también manejado por la CIA. Es experto en métodos de ocultamiento, codificación o encriptación de mensajes. Vino con muchos
sitio, muchos programas con muchas cosas. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo mis conocimientos también. Y empezamos a intercambiar sobre cosas de comunicarse a través de internet, la forma de proteger los datos, de cifrar los datos, de conversaciones características. La encriptación es la posibilidad de que la información que es transmitida desde un emisor hasta un destinatario no sea decodificada por un tercero. O sea, todo lo que tiene que ver con encriptación tiene que ver con la posibilidad de esconder el mensaje que es enviado para que un tercero no pueda acceder a esta información. Privaterra aparece como una empresa canadiense, un proyecto profesional de computadores para la preparación social. Tiene un capítulo en español. Suma a profesionales de las comunicaciones y trata de introducir tecnologías de cifrado que garanticen el secreto en las comunicaciones, violando la seguridad informática de los países en que logra penetrar. Son conocidos sus vínculos con otras organizaciones como Freedom House. Freedom House es una fachada de la CIA y del Departamento de Estado norteamericano. Creó el Center for a Free Cuba, dirigido desde sus inicios por el agente CIA Frank Calzón. Desde hace varias décadas, encubre operaciones de inteligencia contra Cuba con financiamiento de la USAID a través de la NET. Es una organización conocida por haber sostenido durante años en Centroamérica operaciones encubiertas contra el gobierno sandinista de Nicaragua y apoyado al Partido Arena en El Salvador y sus escuadrones de la muerte. Actualmente participa en la dirección del Center for a Free Cuba el ex jefe de la CINA, James Kaysen. Entre las conversaciones que tuvimos, yo lo llevé a la azotea de mi casa. La azotea de mi casa tiene una vista espectacular. Necesidades cotidianas y que definitivamente no gozan de apoyo alguno entre los cubanos. En medio de una peligrosa y convulsa situación internacional, el presidente de Estados Unidos dedicó tiempo para abordar de una manera distorsionada la situación de los derechos humanos en Cuba. El pasado 23 de febrero, un comunicado del presidente Barack Obama no escatimó adjetivos para exaltar a la contrarrevolución y manipular el primer aniversario de la muerte de un recluso que había sido sancionado por delitos comunes, quien desde Washington, Miami y Europa fue convertido en disidente por los medios de la desinformación imperial. Pese a las malas calificaciones que la propia sección de intereses norteamericanos en La Habana había concedido a los mercenarios en sus correos secretos por su baja catadura y desconexión social, el mandatario les patentizó su más firme compromiso de apoyo. En los momentos más difíciles, Moisés Rodríguez y Carlos Serpa Maceira defendieron los ideales de la patria como parte de esa contrarrevolución diezmada y servil a los intereses de la Casa Blanca. El primero en una época de limitaciones por la caída del campo socialista y la llegada del período especial en nuestro país. El segundo, en un contexto más reciente, matizado por una guerra ideológica que Estados Unidos se refuerza a partir de la aprobación del Plan Bush. Ambos, desde sus posiciones y circunstancias, demostraron cuánto puede hacer un revolucionario en defensa de su pueblo. Esto ha tenido un gran significado para mí porque, bueno, yo nací un 10 de octubre. El hecho de yo haber nacido ese día me ha comprometido mucho con la historia de mi patria. Para mí, el histórico presidio Modelo, donde Fidel Castro y los concadistas fueron llevados a prisión tras los sucesos del 26 de julio, significa mucho. ¿Qué le voy a decir? La isla forma parte ya de mi historia y está en mi corazón. La Lenin y la gente de Vladimir tiene mucho que ver. Fidel nos regaló esta escuela. Eso para mí tiene un valor excepcional porque
Ese fue el mayor regalo que me hizo en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Esta formación fue realmente el motor impulsor, fue la constante para que yo siempre tuviera presente estos años de la Lenin. No, no es fácil. Tú tienes que estar pasando como un crápula, un enemigo, el ser más malo. Realmente fue muy difícil. Y esto trajo como consecuencia que yo en ocasiones tuviera que llamar a mi oficial, por ejemplo, para conversar y un poco que yo descompresionar aquella carga que tenía en esos momentos, de lo que escuchaba constantemente. Por ejemplo, se hablaba de horas de gobierno, horas de revolución. Si hay una cosa que me puse muy contento porque es un regalo que le voy a dar a mi hija Tita. Recuerdo, por ejemplo, las reuniones de padres de mis hijos, que mis hijos compartían con otros niños de sus padres. Venían a la escuela orgullosos de sus padres, que trabajaban, y yo siempre pues traté de pasar inadvertido ante mis hijos en esta situación porque realmente no tenía ningún elemento que aportarle positivo. Estando yo con un grupo de contrarrevolucionarios, ella puso libertad para los 5 héroes, que eso ya le nació de forma espontánea. Yo nunca le dije, mía, escribe esto. Ella cogió la tiza en el medio del portal, puso libertad para los 5 héroes. Y me trajo problemas, o sea, con los contrarrevolucionarios, porque me dice, concho, ¿qué clase de educación tú le estás dando a tu hija que nada menos vino a poner libertad para los 5 héroes? Ser agente de la seguridad del Estado es un compromiso muy grande con la revolución. Para mí es entrega, es sentido de pertenencia, es compromiso. Los enemigos de la revolución dentro y de fuera no acaban de entender las lecciones, pero sí les digo una cosa, siempre habrá Emilio. Fueron muchos años de intensa labor, de mucho sacrificio y de un esfuerzo descomunal. No defraudé la confianza que se depositó en mí y en todo momento yo mantuve la convicción de patria o muerte, la mantuve dentro de los enemigos y públicamente la voy a saber enaltecer y me siento contento de que se haya depositado esta confianza en mí, porque para mí la fidelidad vale mucho. Fidelidad es Fidel, revolución, pueblo, Cuba. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la Revolución Cubana? La CINA siempre fue el lugar donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Marta Beatriz nos entregaba dólares para 18 mujeres. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. No voy a morir como un traidor. La defensa de los derechos humanos resulta un modo de vida para algunos en Cuba. Bajo la etiqueta de disidentes se agrupa hoy la misma contrarrevolución que ha mantenido viva desde 1959 su política de agresiones contra la isla. Mi nombre es Moisés Rodríguez, vivo en Santiago de Las Vegas, trabajo en la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo conozco a Lizardo Sánchez en Villamarista en el año 1980. Ahí iniciamos una relación
que después continuó en el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este, pues ya con estas personas se comienza a hablar de los primeros pasos, es decir, cómo sería el servicio que le íbamos a prestar al gobierno de Estados Unidos con relación al primer grupo de derechos humanos en Cuba. Durante casi 20 años, Moisés Rodríguez trabajó junto a Elizardo Sánchez Santa Cruz, más conocido entre los cubanos como el Camaján. Vivió en su casa, donde participó en cada uno de los proyectos organizados por este contrarrevolucionario al servicio del gobierno norteamericano. Y nos entretuvimos ese tiempo en conformar y escuchar las órdenes de los amos en ese primer periodo, ¿no? Me refiero a la sección de intereses que ya funcionaba aquí en La Habana como el centro de diseño de la futura contrarrevolución. Yo establecí mis primeros vínculos con la contrarrevolución en el año 2001, en el Comité Pinero Pro Derechos Humanos. Esto es un grupúsculo contrarrevolucionario asentado en el municipio especial Isla de la Juventud. Para los cubanos que lo recuerdan no con agrado, su voz tiene hoy otro rostro. Desde las filas del enemigo, Carlos Manuel Serpa Maceira reportaba el bregar de la contrarrevolución interna. Posteriormente paso a la Fundación Isla de Pino de Derechos Humanos y Fomento Territorial, que es otro grupúsculo contrarrevolucionario que estaba asentado allí. Yo ya cuando comienzo en la fundación comencé de vocero y ahí, bueno, comencé a dar mis reportes para la radio Martí. De Isla de Pinos, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira. Desde La Habana, en nombre de la Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba, denuncia las acciones de la policía política. Carlos Serpa Maceira visitó el lugar y nos trae detalles. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de... Un saludo a la audiencia del programa Contacto Cuba de Radio Martín. Desde La Habana, un reporte en exclusivo del periodista independiente Carlos Serpa Maceira. En mi caso, ellos me fabricaron. Yo soy el coordinador nacional del proyecto cívico cultural Julio Tanteciel. Quien nos está financiando es el conocido terrorista Ángel de Fana Serrano, quien cumplió 20 años aquí en las cárceles nuestras por actividades terroristas. Ahora se quiere dar de pacifista. Soy el director de la Biblioteca Independiente Ernest Hemingway. También soy el director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Aquí existen 5 personas, pero yo soy el único que hago todo, porque lo de ellos es irse del país, obtener un aval político y poder emigrar hacia los Estados Unidos. Quien nos está financiando es el Directorio Democrático Cubano. Soy el vocero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Cívica en Cuba. Soy miembro de su junta directiva también. Esto, quien lo está financiando, también es el Directorio Democrático Cubano. También está Más por Cuba, que esta es una organización que dirige Sid Birión, de una conocida connotada contrarrevolucionaria del exterior, y otras organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, que integran lo que ellos le han llamado la Asamblea de la Resistencia. Fui nombrado enlace nacional de los gobiernos de oposición. Esto de los gobiernos de oposición, quien lo dirige desde Puerto Rico, Enrique Blanco. Incluso Enrique Blanco es el que me administra el blog, el Guayacán cubano. Fui representante de la brigada 2506 aquí en Cuba. Cuando yo fui representante de la brigada 2506, recibí teléfonos móviles, financiamiento para actos provocativos aquí en nuestra patria. Soy el corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba. Así como se fabrica un disidente. Aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente, a ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. Realmente planificaron algo que salió mal al final, o que ha salido mal, que es crear la contrarrevolución a partir de estos elementos, es decir, me refiero a los que integraron aquel primer grupo de derechos humanos, Comité Cubano Pro Derechos Humanos, a partir de la formación de cada cual. Esto trajo como consecuencia que en muy poco tiempo fuera un desastre. Ellos promovieron que se iniciaran, es decir, que se fundaran otros movimientos, pero de inicio exigieron la fundación o la creación de movimientos, pero ya con fines políticos, es decir,
con un discurso político que en el caso del comité crea el Partido Pro Derechos Humanos y en el caso de la comisión de Elizardo Sánchez crea la Corriente Socialista Democrática. A partir de la década de los 80, principio de la década de los 80 específicamente, con el lanzamiento por el presidente Ronald Reagan del llamado Proyecto Democracia, donde se plantea una lucha abierta y frontal contra el comunismo, se estimula dentro de la estrategia de subversión contra Cuba y de otros países del antiguo campo socialista el empleo de métodos dirigidos al aprovechamiento del tema de los derechos humanos, de la lucha supuestamente civilista, de corte pacífico, y esto viene respaldado de algún modo por instituciones y tanques pensantes dentro del gobierno de los Estados Unidos que buscan, por una parte, ocultar el rostro del gobierno de ese país detrás de estas maniobras, pero al mismo tiempo estimular el uso de estos métodos. Como es de suponer, en Cuba este ajuste de estrategia se refleja, por ejemplo, con la creación del Comité Pro Derechos Humanos por el contrarrevolucionario Ricardo Bofill Pagés. Y una de las cosas que me llama el interés en esto de los derechos humanos es la cosa de la connotación periodística que tiene redactar cosas. Como si tuviera una pregunta ahí. Sí. Y si hubiera esta posibilidad, yo te entiendo lo que tú, o sea, ser un cronista de estos problemas y vivir de esto, chicos, vivir de esto sin grandes pretensiones. Yo tengo la experiencia, es decir, la agradable experiencia de haber conocido en todos estos años a casi todos, para no decir todos, y te podría afirmar aquí en estos momentos de que no conocí a uno realmente sincero. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo, y simplemente habían dos cosas que estaban siempre latentes, estaban siempre presentes. Número uno, recibir dinero. Y número dos, irse de Cuba. La esencia no ha variado. La contrarrevolución interna no es un fenómeno espontáneo ni autóctono. Es la expresión de la política anticubana que Estados Unidos ha estimulado a través de una red de grupos, instituciones y organizaciones bajo el mismo esquema de subversión aplicado contra la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa. En su estrategia para destruir la revolución, la mayoría de estos grupos se ha autodefinido como defensores de los derechos humanos. Y aunque se intenta modificar su apariencia para presentarlos como exponentes de la llamada sociedad civil que pretenden fomentar en Cuba, para nadie es un secreto el servilismo de sus miembros a la Casa Blanca. Los grupúsculos contrarrevolucionarios internos efectivamente forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque son utilizados en función de intentar crear focos de tensión internos, de proyectar la imagen de que en Cuba existe una oposición interna organizada, pero también de construir en estos ambientes supuestos líderes que fabrican a través del financiamiento de gobiernos extranjeros, de campañas mediáticas, pero también de la entrega de premios para el supuesto reconocimiento de la labor como luchadores de los derechos humanos. A lo largo y ancho de Cuba, la contrarrevolución me llama a mí para inventar supuestos actos de provocación. Ha llegado un momento en que le he dicho a estos contrarrevolucionarios, no, porque si la policía me dio golpe, que si la seguridad del Estado me llevó preso, yo he ido con mi grabadora y cuando le he puesto la grabadora se me han tirado en plancha. Está comprobado que tienen el objetivo sencillamente es emitir denuncias falsas contra la revolución. Denuncias falsas, denuncias que siempre estaban fundadas en elementos vulnerables, por ejemplo, un supuesto ayuno, una supuesta huelga, una mujer involucrada. Esta mega información llegaba ya a Ginebra como algo que se había manipulado con anterioridad, se había conformado para que cumpliera su objetivo, que al final era pues, lacerar el prestigio de la Revolución Cubana. Conformada por una extraña naturaleza profundamente antipatriótica, la contrarrevolución se ha distinguido por el carácter terrorista de muchos de los planes y proyectos que concibe.
Desde el surgimiento de la primera agrupación contrarrevolucionaria en Cuba, la Rosa Blanca, hasta la actualidad, sus filas han sido engrosadas por exreclusos y personas con marcados intereses anexionistas. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. Según el propio Noam Chomsky, Cuba es el país que más ha padecido el terrorismo a lo largo de su historia. A partir del 1 de enero del 59 empezó una guerra sucia y limitada contra Cuba, que tuvo sus determinadas etapas. La guerra ideológica se ha mantenido desde ese momento contra Cuba con el objetivo de aislarla internacionalmente, con desvirtuar la realidad cubana, acusando al gobierno cubano de violar los derechos humanos, de violar las libertades democráticas. ¿Qué es lo importante de esto? Los terroristas de las décadas anteriores siguen siendo terroristas y siguen apostando por la vía violenta para derrocar a la revolución cubana. Pero han pasado a priorizar y a querer participar activamente dentro de la lucha ideológica contra Cuba. Ha emergido otra nueva oleada de contrarrevolucionarios. Y aclaro, cuando digo oleada, son microgrupos de contrarrevolucionarios que están desarrollando en estos momentos el papel de protagonistas de la contrarrevolución en Cuba, financiados fundamentalmente por los propios Estados Unidos, por las agencias de apoyo a la contrarrevolución como la ANET y la USAID, y dentro de este caso se enmarcan las damas de Jaya. Supuestamente ellas están pidiendo la libertad de sus familiares encarcelados, que son mercenarios. Realmente las damas de blanco tienen otro objetivo. Son hoy una punta de lanza desde el exterior en contra de la revolución cubana. Que las damas de blanco con sus caminatas puede ser la llamita que prenda esa explosión social. Buenos días. Aló, Laura. Sí. ¿Cómo estás? Mira, te voy a dejar en línea para que escuches una entrevista con el presidente Micheletti que habla de ustedes. Pero habemos hondureños en todas partes del mundo que estamos apoyando a esta gente que está poniendo su vida incluso para que las cosas cambien en ese hermano país del Caribe. Dios quiera y les dé la valentía, les dé la tranquilidad, la fortaleza para que puedan ellos lograr sus objetivos como lo logramos aquí en Honduras. Laura, buenos días, bienvenida al Actualidad Vicente. Nosotros tuviste posibilidad, estábamos tratando de contactarles para tratar de enlazarles con el presidente Micheletti. Si nos dices qué te parece estas declaraciones del presidente. Bueno, me parece de verdad algo realmente muy emocionante ver cómo un hombre que fue capaz de sostener ese poder allí en Honduras, realmente es muy emocionante saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. Las damas blancas están siendo financiadas desde el exterior por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cada vez que ellos van a realizar una de sus provocaciones, le envían dinero. Y ha habido problemas, disturbios entre ellas, conflictos por el problema del dinero. Nosotras hemos llegado sin problema aquí al combinado. Estamos aquí en la entrada, vienen muchos guardias corriendo. Los mismos terroristas tradicionales están ahora asumiendo el papel de intermediarios con la contrarrevolución cubana.